buenas tardes. Gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que llamamos junto a Fanny Vega Política, Producción y Trabajo. Y obviamente que en un programa como el que usted sabe que hacemos desde hace 6 años, donde siempre la política es el centro de nuestras ideas y de lo que tratamos de pregonar permanentemente, no podemos en este día particular dejar de hacer nuestro sencillo homenaje a don Antonio Cafiero. Y decidimos hacer este homenaje así, entre amigos, entre periodistas, porque está Nancy Sosa, una persona que además de tener una larga trayectoria en el periodismo, ha estado muy cerca de Antonio Cafiero y de la familia Cafiero en general durante muchos años. Y quién mejor que alguien casi de la familia para que nos permita acompañar el dolor, el sentimiento de la familia Cafiero y en realidad de la política argentina, porque la política argentina está perdiendo hoy un hombre valioso para la democracia. Sí, escuché varios testimonios y la mayoría de ellos lo reconocen a Antonio como uno de los pocos peronistas democráticos de este país. Me parece que es una distinción enorme. Uno está asistiendo a la política y ve que en realidad es más confrontación todo el tiempo que un compartir de ideas. Y Antonio Cafiero se preocupaba particularmente por esto de la lucha por la idea. No sé si ustedes se acuerdan de esa frase. A mí me quedó muy grabada, Nancy, aquella imagen de Antonio Cafiero junto a Raúl Alfonsín en el balcón de la Casa de Gobierno, el día en que se controlaba el amotinamiento de los Carapintadas. O sea, desde el despacho de César Jaroslavsky en la Cámara de Diputados, yo estaba mirando esa escena y la verdad es que esa fue la síntesis última del concepto de convivencia democrática. Tal vez, creo que estarás de acuerdo con esto. Sí, yo creo que se refieren especialmente a ese acontecimiento histórico, ¿no? Porque la política está hecha de gestos y Antonio era un maestro de los gestos. Él, siendo en ese momento incluso presidente del Partido Justicialista, tomó la decisión. Y yo no sé si realmente estaban todos de acuerdo, pero él sabía que tenía que estar al lado de Alfonsín para evitar que haya un avance militar nuevamente, ¿no? Pero hubo otra intervención de Cafiero que fue polémica para él, porque fue interventor federal en la provincia de Mendoza en el año 1973, cuando quien era gobernador, Alberto Martínez Vaca, fue destituido, reemplazado por un gremialista de la UOM de apellido Mendoza, no recuerdo bien el nombre, pero el punto es que Cafiero, allí, que llegó como el poder federal, llegó también para poner paños fríos sobre ese enfrentamiento que de algún modo estaba augurando lo que vendría unos años después. Exactamente. Él hizo una muy buena gestión en Mendoza. Lo que pasa que en la memoria de los argentinos ha quedado eso medio tapado, pero realmente hizo una muy buena gestión en Mendoza. Esta famosa historia del piano y demás, que en su autobiografía, Militancia sin tiempo, él explica absolutamente en todos los detalles y con los documentos lo que pasó con ese episodio, ¿no? ¿Y la autobiografía pudo ser publicada? ¿Se logró todos los objetivos que se habían propuesto? Sí. La publicó Planeta. Se distribuyó en todas las librerías, pero lamentablemente nunca pudimos hacer la presentación justamente por los problemas físicos de Antonio, que hace 2 años recrudecieron bastante. Pensábamos hacer una buena presentación, hubiera sido lindo. Yo no les traje el libro hoy, pero les prometo que se los voy a mandar. Antonio Cafiero fue, recuerdo, y estuvimos juntos en esa cobertura, creo que estabas también en La Pampa en 1985, sí, con un frío de novelas allí en Santa Rosa, que fue donde se lanzó el movimiento de la renovación peronista. Así es. Si el pensamiento de Cafiero se hubiera impuesto después frente a su adversario, que era Carlos Menem, ¿crees que hubiera cambiado el destino de la Argentina, el pensamiento de Cafiero? Yo creo que sí. Mira, venía pensando cuando venía al programa que esa fue realmente como una especie de puja entre la idea y la vivacidad peronista, digamos, ¿no? Como a veces la picardía o el hacer política
hacer política, amasar la política, a veces te deja de lado algún proyecto que pudiera haber sido muy importante. Yo siempre le tuve fe a la renovación. Me consideré una renovadora aún ejerciendo el periodismo y no hacía militancia periodística, ¿no? Pero para mí hubiera sido totalmente distinto. Nancy, ¿no quedó así un poco trunca esa idea que siempre plasmó o que él pregonó de que los radicales y los peronistas debían hacer una unión y sacar al país adelante? Bueno, ni hace falta que yo lo diga. Está a la vista de que, digamos, eso se hubiera podido hacer, pero como al tomar otro rumbo la política argentina, estamos ahora muy divididos, digamos, muy expandida en una trama que no termina de aglutinarse en una fuerza única, ¿no? Pero el bipartidismo es imposible de sostener cuando tenemos 711 partidos reconocidos a nivel nacional. Exactamente. Yo no sé si eso también fue producto del peronismo, sea de un sector o del otro, se ha desvanecido, evidentemente. Pero bueno, pareciera ser que el mundo va hacia una multipolaridad, entonces, ¿de qué nos vamos a quejar? Seguro. Nancy, una descripción, la imagen más linda que tengas de Antonio Cafiero que quieras reflejarla hoy. Cuando ganó las elecciones para la gobernación de Buenos Aires. Creo que ese debe haber sido el momento cumbre de la política de Antonio Cafiero. De su vida política. Totalmente, sí. Eso fue, además fue tan conmovedor porque eso fue el esplendor de lo que después, del momento que se inició la renovación. Y fue tal vez lo que lo llevó a caer en aquella especie de proverbio de apotegma del peronismo que dice que quien es gobernador de la provincia de Buenos Aires no llega a ser presidente. A más de uno se lo tiran por la cabeza, ¿no? Hasta que se rompa la regla alguna vez, no sé. ¿Y cuál es la máxima enseñanza que Cafiero le deja con su vida, con su ejemplo, a la sociedad argentina y a la política argentina sobre todas las cosas? Yo creo que es ejercer la política sin agresividad. Es ejercer la política a través de las ideas, a través del diálogo, a través del consenso. Esto lo pregonó siempre, está en todos sus libros. Y es una enseñanza que le ha dejado no a una generación, porque muchos políticos que están hoy en el primer plano tienen la edad de sus propios hijos y están ejerciendo con esa mentalidad, intentando hacer que la política sea algo distinto. Nancy, muchísimas gracias por acompañarnos. Como a todos los invitados, te vamos a regalar Yahweh Huarpe Memorias, el libro que escribió Ricardo Sarmiento, que fue declarado de interés cultural por la Ciudad de Buenos Aires, por la legislatura porteña. Así que muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por el regalo y muchas gracias por invitarme. No, y gracias a vos porque realmente nos has dado un tiempo valioso en el que en este momento debías estar allí acompañando a la familia de Cafiero, pero también es valioso tu gesto porque estás transmitiendo a la sociedad, a los jóvenes, el conocimiento sobre una personalidad que tal vez las nuevas generaciones no han percibido en su justa medida. Exactamente. Yo creo eso. Ayer, incluso en la puerta del Congreso, una última cosa, ¿no? Los periodistas eran muy jóvenes y habían colegas que nos pedían que les expliquemos quién era Antonio Cafiero. Me pareció una gran injusticia, pero ¿qué vamos a hacer frente al avance de otras generaciones? Digo, creo que nos equivocamos en no transmitir como corresponde. Y que los periodistas nuevos estudien un poquito más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nancy Sosa. Con usted volvemos en unos segundos aquí en Política, Producción y Trabajo. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad
y empresas. Y venimos de un breve, modesto homenaje a la memoria de Antonio Cafiero, a quien la sociedad argentina está despidiendo, y recibimos el pensamiento de un gran economista de la historia de la economía argentina, Donaldo Ferrer, que hace muchos años impuso como sello, como marca propia, el concepto de que Argentina debe vivir con lo nuestro. Así es, así es. Ese fue un libro mío de hace más de 30 años, que marca una definición que se mantuvo en el tiempo, porque en realidad, ¿de qué otra manera vamos a vivir? Endeudados, a costas de otros. Es un concepto esencial, hay que apoyarse en lo propio, en los propios recursos, en el talento, no para aislarse del mundo, sino para estar plenamente integrado al mundo, pero en el comando de su propio destino. Porque cuando usted depende de otros, usted ya no decide, que es lo que nos ha pasado. Entonces es correcto la política de desendeudamiento que intenta Pero llevar a cabo el absolutamente gobierno correcta. nacional. Mire, la experiencia nuestra fue terminal. Nosotros llegamos a no tener un Estado nacional. Acá las decisiones las tomaba el Fondo Monetario y los acreedores, que es lo que está pasando en Europa ahora con los países endeudados de Europa, que prácticamente no gobiernan quienes se han elegido los respectivos electorados, sino que gobiernan el mandato de los mercados, del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario, de tal manera que la soberanía en este mundo global que vivimos es esencial, porque si un país no está en el comando de su realidad, se lo lleva la corriente, lo manejan otros, y terminan como terminamos nosotros en la crisis del 2001 y como han terminado los países endeudados de Europa. Y usted, ya que hizo referencia a esa crisis, hay muchos que miran el momento actual y dicen, estamos casi igual que en ese momento. ¿Estamos? De ninguna manera. Yo creo que hay una serie de problemas indudable, la inflación, la falta de dólares, pero hay dos hechos distintos. En primer lugar, que el país está desendeudado. Es decir, ahora no estamos pendientes de lo que diga el fondo los acreedores. El país ha recuperado soberanía y el Estado Nacional. Y por el otro lado, hay un sistema bancario sólido, que no es lo que nos pasó en tiempo de la convertibilidad, cuando se derrumbó el sistema y tuvimos el corralito, el corralón, los bancos estaban prácticamente cerrados, o lo que está pasando en la crisis financiera internacional, que es esencialmente una crisis bancaria, financiera. Acá el sector bancario está sólido, está rentable, fondeado en pesos, y esos dos hechos marcan un piso sobre el cual se apoya la economía argentina. Sobre ese piso hay muchos problemas. ¿Y el Banco Central en qué condiciones está? Porque hay muchas voces en estas últimas 2 semanas particularmente que estaban afirmando en forma taxativa, el Banco Central está quebrado, decían. No, el banco no está quebrado. El banco tiene reservas, el sistema está funcionando sobre la moneda nacional. Eso es falso, no es cierto. No es cierto. La economía que va a dejar la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, ¿va a ser una economía de qué características para el próximo mandato presidencial? Mire, yo creo que es una economía que ha recuperado soberanía, que tiene esta circunstancia que la estoy mencionando, que ha dado avances importantes en el campo de la ciencia y la tecnología, que ha producido reformas importantes como la recuperación de YPF, que nos permite recuperar Vaca Muerta. Es decir, ha dejado un Estado nacional con un país ejerciendo su soberanía. Pero también queda una vieja estructura subindustrial, subdesarrollada, con un gran déficit en el comercio y manufacturas, que es lo que explica ahora la falta de dólares. Queda el déficit energético, está el problema de la inflación. Es decir, hay una serie de problemas que están presentes y que hay que resolver. Ahora, el tema energético se ha avanzado, ¿no? Con la interconexión de todo el país en un solo anillo. Sí, sin duda, ha habido avances muy importantes. Se ha terminado Yacyretá, se ha terminado Atucha 2, se está repotenciando Embalse. Así es. El tema de Atucha 2 es muy importante. Todo lo que usted menciona es correcto. El déficit apareció en el sector petrolero. Las consecuencias de la extranjerización de YPF se están pagando ahora. Por eso digo que la recuperación del comando de YPF permitió recuperar Vaca Muerta y tenemos ahora en manos nacionales la posibilidad de poner ese recurso en marcha.
Ahora pensemos lo que hay que hacer. Eso está plasmado de alguna manera en un libro, el último que escribió el doctor Aldo Ferrer, que se llama El empresario argentino. Así y me es. pregunto, a raíz de ese título, o se lo preguntamos a usted mejor dicho, ¿qué relación hay entre el empresario argentino y los bancos que todavía no le terminan de prestar al sector productivo como debería ser y tal cual ustedes lo habían de alguna manera previsto en aquel plan Fénix que habían organizado para el año 2000-2001? Mire, yo creo que tenemos el empresario que nos merecemos, porque el empresario es un producto social. Cada empresario surge en una sociedad. Usted tiene una sociedad, por ejemplo, como la coreana, donde hay un Estado nacional muy fuerte que determina que para ganar plata hay que invertir, hay que incorporar tecnología, hay que exportar, hay que generar empleo. Cuando usted tiene un marco de referencia de esa naturaleza, el empresario es un agente insustituible y esencial del desarrollo. Cuando usted tiene otro marco de inestabilidad, cambio de rumbos de la política económica, en algunos periodos directamente genocidio de la actividad industrial, cuando usted tiene ese marco con inestabilidad, y se gana plata especulando. Entonces usted va a tener un empresario que no es el mismo que el otro. Por eso digo, el empresario es un hecho político. Depende esencialmente de cuáles son las condiciones en las cuales se gana el dinero. Y nosotros hemos tenido durante muchísimos periodos situaciones en las cuales se ganaba dinero con el cohecho, con la especulación y no produciendo. Y hoy la tasa de ganancia es un factor de desequilibrio en la economía argentina, la tasa de ganancia del sistema económico. Mire, yo creo que más que importante que la tasa de ganancia es en qué se gana la plata. Si usted tiene una estructura rentística de un país basado en la explotación de los recursos naturales, la renta que surge de eso, la renta privada, es una cosa. Ahora, si usted tiene una tasa de ganancia en un sistema industrial diversificado, complejo, de alta tecnología, es otra tasa de ganancia. No solo respecto de la tasa misma, sino en qué se aplica ese ingreso que surge de esa ganancia. En un sistema preindustrial va a reproducir la estructura del subdesarrollo. En una economía industrial, la tasa de ganancia es la fuente de financiamiento de la transformación. Entonces, yo creo que más importante que la tasa de ganancia, le voy a insistir, es el origen de la ganancia y el destino de esa ganancia. ¿Y cómo define usted este sistema económico argentino? ¿Es una economía industrial, preindustrial? ¿Es una economía agrícola de producción primaria? No, es una economía subindustrial que tiene una gran base de recursos primarios. En minería creo que hemos tomado un rumbo equivocado, donde las rentas es sobre la explotación del recurso primario, sin transformación. En la agricultura ha habido un avance tecnológico fenomenal, la siembra directa, los paquetes transgénicos, ha habido una reforma tecnológica muy importante, y tenemos un sector industrial que se quedó a mitad de camino por las consecuencias de lo que el país vivió. Entonces tenemos un gran déficit en autopartes, productos electrónicos, bienes de capital, productos químicos, y esa brecha hay que cerrarla con producción industrial, con tecnología. Pero podemos salir, digamos, podemos sin ninguna hacer muchas duda. más cosas. Argentina hoy todavía, después de todas las dificultades que hemos tenido, es uno de los países con mayor capacidad potencial de crecimiento en el mundo. Tenemos recursos extraordinarios, somos el 8º país más grande del mundo por la dimensión territorial. Tenemos gente que sabe hacer cosas como las que hace el INVAP, reactores nucleares, satélites, es decir, tenemos los recursos humanos y materiales. El tema es en qué contexto Argentina va hacia adelante. Doctor Ferrer, este mandato, este gobierno, la gestión Kirchner, de algún modo recuperó la capacidad industrial que la Argentina tuvo ociosa durante los años 90. Así es. Pero parece que no es suficiente para No generar empleo. modificó la estructura. Entonces, la demanda para el próximo mandato presidencial sería industrializar verdaderamente la capacidad Profundizar, productiva yo del diría país. desde ahora, porque el futuro empieza ahora. Yo creo que hay acciones que se pueden tomar desde ya. ¿Y cuáles son para esas acciones? Bueno, yo creo que en primer lugar un contexto macroeconómico que estimule la inversión y que dé previsibilidad. Acá un gran riesgo es el dólar barato. El dólar barato fue lo que pasó en tiempos de la tablita, en tiempos de la dictadura y en tiempos de la convertibilidad. Y cuando el dólar es barato, todo lo que viene de afuera es más barato que lo que producimos nosotros, sobre todo en el sector industrial. Y se sustituye la producción industrial por importaciones y se impide la competitividad. Por eso, uno de los factores es que no sea un dólar barato, sino que sea competitivo, solidez en las cuentas fiscales, y cuando se transmite la idea de que la macroeconomía está realmente sólida,
los actores se comportan de una cierta manera. Usted puede prever que hay estabilidad, que no hay fuga de capitales. En cambio, cuando aparecen los desequilibrios, aparecen los incentivos para las cosas que no convienen. Claro. Entonces, el dólar de equilibrio, ¿cuál sería en esta economía? Bueno, yo no daría un número. Yo creo que este debate, si hay que devaluar o no hay que devaluar, me parece que es un debate ocioso. Acá lo que hay que evitar es un dólar barato y tener un tipo de cambio de equilibrio que facilite manejar la oferta y demanda de divisas. Yo creo que se puede hacer mucho en el manejo de la gestión del mercado cambiario, al mismo tiempo que vamos removiendo los obstáculos fundamentales de la falta de dólares, que son el subdesarrollo industrial y naturalmente el déficit en hidrocarburos. Así que hay que avanzar juntos en la coyuntura y en la transformación estructural. Este es el desafío que tenemos por delante. Bueno, el desafío también para el empresario argentino, ¿no? Sin ninguna duda. Que seguramente es el libro que les recordamos, escribió el doctor Aldo Ferrer y que le recomendamos leer, como también le vamos a regalar a él el Yagüe Huarpe que escribió Ricardo Sarmiento en honor a su pueblo original en Mendoza. Le agradezco mucho, muy amable. Muchísimas gracias, doctor Aldo Ferrer, por darnos aquí sus ideas sobre lo que usted tiene como objetivos de vida cada día, es saber qué pasa en la política, porque necesitamos tener un buen sistema productivo y sobre todo trabajo. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y vamos a ser muy breves en esto. Tenemos a Verónica Garrido Bello en nuestros estudios. Para usted tal vez sea conocida ya, estuvo en nuestro programa hablando sobre los desafíos de la democracia chilena en estos tiempos. Y como Verónica está estudiando la democracia argentina para ver qué se puede aprender, qué se puede llevar desde aquí como enseñanza a la política chilena, le queremos preguntar cuál es el resultado hasta ahora de este trabajo que estás haciendo de evaluación de la política argentina. Bueno, primero saludar a Ricardo y Fanny y agradecer la invitación nuevamente. Y yo creo que de todas las cosas se puede aprender. Lo que yo he podido interiorizarme en el periodo en que he venido acá es que hay un ejercicio de la democracia muy importante, sobre todo a nivel de los trabajadores, y yo creo que en eso en Chile difiere mucho. Hay un gran paso por dar porque la participación hace que la democracia se enriquezca mucho más. Así que la verdad que ha sido muy, muy interesante conocerlos mucho más en aquello que ustedes hacen para enriquecimiento de la democracia. Generalmente los argentinos también vemos las transformaciones que ha tenido Chile y fundamentalmente ver esta cuestión de que por lo menos partidos de distinta extracción se vayan renovando en el poder presidencial. Y esto es algo que pareciera que en la Argentina todavía nos cuesta bastante. Tenemos un gobierno, elegimos un gobierno y parece que necesitamos que siga el mismo gobierno. O destruir todo lo que ha hecho el anterior. O también, que es una característica nuestra, ¿no? Sí, bueno, yo les conté cuando estuve la vez pasada que Chile, en la nueva administración de la presidenta Bachelet, se enfrentaba a 3 grandes reformas, la tributaria, educacional y constitucional. La primera de ellas ya se realizó, que fue la reforma tributaria, y si bien es cierto, la oposición tuvo un rol muy duro al principio y sobre todo los empresarios PYME se enfrentaron al gobierno en el sentido de criticarla. Finalmente esta reforma fue aprobada y esto en todos los canales de la televisión se vio firmando un acuerdo entre la oposición y el gobierno, porque lo importante en todo esto es el país. Porque cuando la gente tiene consenso con sus autoridades se genera tranquilidad, la economía sigue manteniendo su ritmo de crecimiento, etcétera. Estamos en un periodo obviamente de
disminución del crecimiento, porque eso ocurre cuando se produce algo tan profundo como un cambio que es la reforma tributaria. Pero tenemos fe que el 2015 vamos nuevamente a partir, y en ese sentido nosotros como oposición tenemos un rol muy activo en eso. Lo mismo va a ocurrir con la reforma educacional. Ahora, la oposición, ¿cuál es el rol que juega en Chile? Porque acá tenemos una oposición que es virulenta por momentos y aparentemente pareciera que están apostando al fracaso de este gobierno, cuando el fracaso de cualquier gobierno es el fracaso de la sociedad. Así es. Yo creo que nosotros tenemos muy claro, estuvimos 20 años después de la dictadura de Pinochet, tuvimos 20 años de gobiernos de la Alianza, de la Concertación en este caso, y el rol de la oposición fue muy, muy constructivo para los resultados que hoy día Chile tiene. Es cosa de ver nuestros indicadores. Y hoy día que nuevamente hubo un cambio de color político, nosotros insistimos en que lo más importante es el desarrollo del país, y por eso nos hemos enfrascado en analizar cada artículo de las reformas que se están analizando para llegar a lo mejor a lo que más necesita Chile. En no todo vamos a coincidir, eso está claro, pero la mayoría yo creo que sí. Es decir, ustedes tienen un sentido nacional de la política en lugar de un sentido de disputa por la política en todo momento. Con todos los errores que tiene la democracia, porque la democracia es un constructo nuevo, ¿no? Todos los días hay algo que hay que agregar. Así todo, nosotros tenemos mucho más sentido de las cosas que perseveran o que trascienden más allá de un gobierno de turno. Recuerden ustedes que el periodo presidencial es de 4 años, es tan corto, y las políticas tienen que ser de largo plazo. Y yo creo que hoy día la gran mayoría tiene conciencia de eso. Hay algunos que son más tal vez fanáticos en su ideología y piensan que hay que destruir todo lo que hizo el anterior. Por supuesto que existe esa posición. Actualmente el Partido Comunista, que estuvo siempre aislado, hoy día integra el gobierno, y hay algunos dirigentes que tienen esa singularidad, pero finalmente se ha logrado tener una posición constructiva, y espero que siga siendo así para el bien de Chile, y espero que en Argentina y Brasil que ocurra lo mismo, porque si ustedes son desarrollados, ricos, todo el continente lo va a hacer, sin duda. Bueno, gracias, y gracias por participar no solo del programa, sino también aceptando la invitación de formar parte de aquel público que acompañó a Ricardo Sarmiento el viernes pasado en la declaración de interés cultural a su libro Yaguehuarpe. Sí, muchas gracias, muy orgullosa, porque yo provengo de una región que se llama la región de la Araucanía, donde una parte importante de la población es indígena, mapuche, y por lo tanto siento que todo lo que podamos hacer para reivindicación de derechos de los pueblos antiguos, muy feliz. Bueno, gracias Ricardo también, nos estamos yendo, nos quedamos sin tiempo. Gracias por acompañar siempre a Política, Producción y Trabajo.